Ongi etorri herri erratiko entzule, bienvenidas y bienvenidos todos. Como os comentamos siempre que comienza este programa, suena esta sintonía, esta música identificativa del espacio de la Sociedad de Estudios Vascos, de Eusko y Cascontar. Y hoy, con vuestro permiso, si os parece, vamos a mirar a la mediación familiar. ¿Qué significa este término? ¿Cuál es esta realidad? ¿Por qué ha ido en aumento en los últimos tiempos? ¿Qué tiene que ver con la convivencia, con la relación en pareja, con la separación, con el divorcio, con la no ruptura en cuanto al trato humano? ¿Qué es esto de mediación familiar? Y para hablar de la mediación familiar están con nosotros dos invitados, dos amigos de Eusko y Cascontar, de la Sociedad de Estudios Vascos, como mediadora familiar y abogada Isabel Gil. Hola. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Y como presidente de la Federación de Euskadi de Padres y Madres Separados, Justo Sanciñez, bienvenido y gracias a ti también por estar con nosotros. Bueno, y si os parece, empezamos por el núcleo fundamental de esta tertulia de hoy. Mediación familiar. Ujú, Isabel, si tú que eres mediadora familiar, ¿nos puedes explicar qué ujú. significa esto? Pues sí, intentar explicarlo de la forma más llana y sencilla para que todos puedan entender el significado y qué es la mediación. Mediación familiar es un proceso encaminado a la resolución de los conflictos en el que interviene un tercero. Ese tercero es el mediador familiar, que puede ser proveniente de distintas profesiones. Puede ser un abogado, un psicólogo, un trabajador social. Puede ser un único profesional o puede ser integrado por dos profesionales, que es lo que llamamos comediación. La figura del mediador integrado por psicólogo y abogado. Este mediador va a guiar a las dos partes involucradas en la búsqueda de distintas alternativas para la solución del conflicto. El mediador, a diferencia de un abogado que tradicionalmente puede sugerir a sus clientes qué hacer, no sugiere. Ayuda a las partes a, a dar alternativas al problema, ¿no? Y entre esas alternativas son los miembros de las parejas quienes van a elegir la más adecuada para sus circunstancias. O sea, se podría Mm, resumir, y permítame que te interrumpa, ujú, Isabel, en que no es una relación unilateral del abogado stricto sensu, que ujú. en una separación, en un divorcio se suman dos realidades unilaterales, sino que es una única realidad bilateral, Ujú. que A mí- actúa como interlocutora de ambas partes. Sí, a mí me gusta cuando explico qué es mediación Ujú. hacer un cuadro descriptivo. Cuando el cliente, la pareja que demanda un mutuo acuerdo asiste a un despacho de abogados, ya la situación en sí es encontrar al abogado, bueno, que recibe a la pareja, e inmediatamente se sienta, por lo general, detrás de su mesa de despacho y la pareja en el otro lado. Ya se crea unas posiciones enfrentadas, ¿no? En la mediación generalmente son se utilizan habitaciones donde hay un ambiente muy confortable y procuramos siempre las incluso mesas redondas, que no tie- que tiene gran importancia porque situamos a las partes que se sientan alrededor de esa mesa con nosotros los mediadores de forma intercalada, haciendo un conjunto, ¿no? Todos somos un uno, Todos todos un somos un problema. uno que vamos a hablar de vuestro Bueno, problema. ahí está la mesa redonda, ¿no? Del rey Arturo, ¿no? En la que parecía que no había categorías Sí, ni se trata de burocracia, ¿no? eso. Uno por encima de otro, sino que todos por igual, ¿no? En la mesa Sí. redonda parece que no hay esquinas, que no hay partes, que no hay dos mundos o cuatro mundos, sino que todos somos un uno, ¿no? Eso mismo es lo que se pretende, porque el gran objetivo de la mediación es que los dos miembros de la pareja estén en equilibrio, en igualdad de poderes, porque el gran objetivo, el primordial, es que los dos se hagan satisfechos de ese proceso de mediación. Y para conseguirlo es fundamental que estén en igualdad, en paridad de situación, donde los dos se respeten, se mantenga el turno de palabra, y sobre todo, ¿qué ocurre en la gran mayoría de las parejas? Que no saben comunicarse. ¿Qué les enseña el mediador? A que si hasta ahora no han podido comunicarse porque la mayoría de las personas no sabemos, nos encontramos que la gran causa, la gran mayoría de los casos, la causa común de separación es la falta de comunicación. Parece mentira, con todo lo que hablamos, con todo lo que vemos en la tele y utilizamos los móviles, pues no sabemos comunicarnos.
de ser mediador les ayuda a romper con los patrones que traen como pareja y decir, a ver, vamos a escuchar de forma activa y vamos a ver qué os queréis decir con esos mensajes que hasta ahora estamos viendo, habéis visto que nos han dado resultado. ¿Cuándo, en nuestro entorno, cuándo nace esa figura, la del mediador familiar o la mediación familiar, cuando se pone poco a poco en marcha, ¿no? ¿Cuándo se evoluciona bajo este mundo de la interlocución y del entendimiento? ¿Justo? La mediación familiar ha nacido en el País Vasco ya hace bastante tiempo. Ya el propio gobierno vasco, en el año aproximadamente 96, creó un centro de mediación familiar en Bilbao. Pero en los tres territorios históricos se ha ido desarrollando la mediación familiar desde aproximadamente ese mismo año, 96 en adelante, con un gran esfuerzo e ilusión de profesionales y miembros de la sociedad agrupados, por ejemplo, en la Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados, que hemos ido potenciando el conocimiento, la existencia y la formación de propios profesionales y trayendo profesionales desde fuera. Con lo cual, hoy podemos decir que el País Vasco tiene una cultura mediadora muy importante. Podemos decir que la más importante de todo el Estado. Como hemos comentado, hay otras comunidades como Galicia, Cataluña, Valencia, que tienen legislaciones sobre mediación familiar, sin embargo apenas se producen mediaciones familiares. El País Vasco, sin embargo, sin una ley de mediación familiar, está realizando mediaciones familiares abundantes, por ¿Y esto ejemplo. por qué se produce? ¿De dónde proviene esa paradoja? La paradoja de que en el País Vasco haya mediación familiar básicamente viene de la cultura social del diálogo para resolver los conflictos dentro del ámbito de familia que está produciendo pues entes sociales, entes que están sufriendo un conflicto como son las parejas separadas y deciden que es más conveniente resolver el conflicto mediante el diálogo que mediante el juzgado. Porque, como bien ha dicho antes Isabel, mediante la mediación familiar se ayuda a que las partes tomen sus propias decisiones, sus propios acuerdos en el momento de la separación y, posteriormente, si han sido sus acuerdos, son ellos los que cumplen estos acuerdos, lógicamente con una labor de seguimiento del equipo de mediación Se familiar. sienten dueños, ¿no? Se sienten acreedores de esa decisión última, ¿no? Ujú. Yo en lo que a mí me corresponde y él o ella en lo que a él o ella le corresponde, cada uno en su ámbito, gracias a la mediación, han tomado activamente parte de la decisión última y luego, como son dueños de la misma, la cumplen, ¿no? Cosa que tal vez igual en procesos anteriores o en los que no ha habido mediación y en los que se ha acabado, pues, como el Rosario de la Aurora, y permítaseme la expresión, no ocurre. Me imagino que vosotros, dentro de la Federación de Euskadi de Padres y Madres Separados, habréis vivido situaciones de todo tipo, justo. ¿Creéis que en los últimos años, con la figura de la mediación y con la figura de la mediadora, del mediador, se pega una evolución gigantesca en cuanto a acabar de buenas maneras y de buenas formas? Porque habréis visto cosas de todo tipo, imagino. Sí, sí, pero también debemos decir que muchas veces la mediación debe ser paralizada. Ha comentado Isabel que la mediación debe hacerse en pie de igualdad. En una situación de conflicto a veces se necesita recuperar ese conflicto, salir del mismo y mediante ayuda psicológica. Y el conflicto se paraliza en ese momento, o mejor dicho, la mediación se paraliza hasta que las partes estén en igualdad de poder seguir con la mediación. De todos modos, comentaros que no todas las parejas también son susceptibles de ser mediadas. A veces nos encontramos con casos, por ejemplo, si observamos un atisbo de que exista maltrato, ahí no entramos a mediar, maltrato físico, incluso psíquico. Y sí que solemos practicar, como muy bien apuntado ahora justo, cuando vemos desequilibrio o que puede haber un desequilibrio, mejor que entrar a otras descripciones, incluso invitarles a los miembros de la pareja a acudir a terapia. Y también, otra cosa, la mediación familiar no tiene por qué ser siempre encaminada a separar. Nosotros en nuestra práctica cotidiana muchas parejas llegan en las que una vez que se dan a conocer les ves que tienen una estructura y unos pilares de pareja estupendos. Y ves que el conflicto que traen realmente puede ser solapado o solucionado a través de una terapia de pareja, de familia. Y les invitamos, ¿sabéis dónde estáis? ¿A qué venís? Porque quizás lo vuestro no es terminar en una ruptura.
Y hay parejas que se derivan a terapia familiar y no acaban separándose. Es que la mediación familiar es una solución, un proceso de solución de conflictos en la familia, pero a muchos ámbitos de un conflicto puntual entre los miembros de la pareja, para bien separarse o divorciarse, conflictos con los adolescentes, con los abuelos, el tema de herencias. Ahí donde hay un conflicto, la mediación, de no ser un conflicto tipificado, ¿no?, como delito, se puede mediar, ¿no? Luego es un concepto muy amplio. Sí, amplísimo, De todos amplísimo. modos, es muy importante nombrar, comentar un tema. La mediación familiar, si no está integrada en otro conjunto de servicios, en un programa como es el de atención integral y disciplina a familias en crisis, tiene unos resultados bastante inferiores en cuanto a resolución de conflictos. Has comentado antes que la mediación familiar ha sido la que ha originado el descenso enorme de conflictividad en el País Vasco. No, lo ha originado el proyecto, el programa de atención integral y predisciplina a familias en crisis, en el cual está inserto la mediación familiar. ¿Y qué es ese programa? Es un programa preventivo de violencia, un programa preventivo, un programa que tiende a resolver el conflicto, en el cual se atiende toda problemática que presentan las personas en conflicto familiar hasta que se intenta resolver el mismo. ¿Y cómo? Pues muy sencillo. Primeramente, las personas que están en una situación de conflicto familiar acuden a la trabajadora social. La trabajadora social hace, como el médico de cabecera, un primer diagnóstico de la situación y, sobre todo, escucha las partes del conflicto y ya deriva a equipos especializados, como puedan ser asistencia psicológica, mediación familiar, etcétera. Y se da una atención integral a todo el problema. Problema social, problema económico, problema psicológico y el problema también de los hijos. Con lo cual, el problema familiar, el conflicto familiar, se previene y se reconduce. En otras partes del Estado, en las cuales no existen estos programas, ¿qué sucede? Que la mediación familiar es muy difícil que las partes vayan voluntariamente a la mediación familiar y el problema, como no hay quien lo trate en primera instancia, no está el médico de cabecera, explota. ¿Y cómo explota? Pues muchas veces en forma de violencia, de maltrato y de muertes. Tienes razón, justo. De hecho, a veces lo primero que hay que decir a la mediación es que es voluntaria, como bien apuntaba él. Entonces, de nada sirve que uno de los miembros venga con toda la voluntariedad del mundo y el otro venga a la fuerza. Esas parejas están abocadas a acudir a la vía contenciosa o a un mutuo acuerdo o arreglado entre los abogados respectivos. Porque lo primero es que la mediación es un proceso voluntario para ambas partes. Si no, está abocada al fracaso. En algún momento del proceso seguro que habrá que suspenderla, porque es que nadie puede estar forzado a negociar, a hablar, a tratar un conflicto. El estado idílico de una realidad en la convivencia familiar sería el hecho de que no tuviéramos que estar hablando de este tipo de situaciones, ¿no? Pero ese estado es irreal al 100%. Hablando ahora de tratar de mantener esa convivencia, ese respeto humano, ese trato, y tratando en el término más amplio posible de esa realidad que significa familia, aparece la figura del mediador o la mediadora familiar. Para quien nos esté escuchando y empieza a sentir algo de atención y de atracción a lo que se está diciendo, pues que diga, bueno, pues a mí es que aquí hay cosas que me empiezan a sonar, o veo que mi relación, no sé si con mi pareja o de la unidad familiar en general no va por donde debiera ir. ¿Dónde se encuentran? ¿A dónde hay que acudir? ¿A qué asociación? ¿A qué teléfono? ¿Quién es quién? Mira, la sede está en Paseo Zarategui 100 y es Asociación Guipuzcoana de Madres y Padres Separados, el teléfono 943 48 26 14. Eso sí se encuentra aquí en Guipúzcoa. Lo que va a hacer, al llamar a este teléfono le van a dar una cita para que exponga su problema. La cita, lógicamente, se la va a dar la trabajadora social, que le va a escuchar su problema, y si esa pareja, por casualidad, tiene algún proyecto de futuro, de reconciliación, se le aconsejará terapia familiar. Si las partes, ellos mismos, la pareja, ve que ya han decidido, que tienen la decisión firme de separarse, se les intentará reconducir por el camino menos conflictivo, menos doloroso posible, y siempre teniendo en cuenta que el menor debe salir lo menos perjudicado posible, que ellos se van a separar, pero que los niños deben continuar relacionándose con ambos progenitores. Sí, al hilo de lo que dice justo, lo importante, bueno, lo que solemos decir de mediación a los usuarios del proceso es eso, que las parejas al separarse
dejan de ser pareja como dos personas adultos, pero que la figura del padre, del progenitor, lo van a ser siempre respecto de sus hijos, que no te puedes vincular por el hecho de separarte de tu cónyuge la labor del ejercicio de la parentalidad, ¿no? Y no solo de la parentalidad unilateralmente, sino de la coparentalidad, porque ese niño, ese hijo es de dos personas, ¿no? Y la mediación lo que ayuda, y por eso la garantía de cumplimiento de los acuerdos, es que ambos progenitores, en el cumplimiento de las funciones de progenitor, se equilibren las funciones. Ninguno de los dos al final se siente con carga de peso o con la idea de que o aquí solo soy yo el padre o asumo las dos figuras. No, porque en esa mediación de eso se trata, de corresponsabilizarse en todas las funciones de progenitor, cosa que muchas veces en los regímenes de visitas o en los convenios que se vienen viendo a través de, bueno, de forma tradicional, se convierte en un padre visitador que ve a sus niños el fin de semana, les lleva al McDonald's y una tarde por semana. La mediación se hace partícipes a los dos progenitores de la crianza, educación y custodia de los hijos. Pues a partir de los datos del Paseo Zarrategui, justo, de San Sebastián, para el ámbito guipuzcoano, en el resto de territorios, ¿tenemos los datos o les podemos volver a repetir el teléfono de Guipúzcoa y Sí, a partir de ahí se les puede trasladar a En Vizcaya tienen dos entes. Está la Asociación Vizcaína de Madres y Padres Separados y está el Centro de Mediación Familiar del Gobierno Vasco. En Álava está la Asociación de Madres y Padres Separados, AMAPASE, y en Palacios y compañía. Exactamente. Sí, Y en compañera. Guipúzcoa es la coordinadora de mediación familiar a nivel del País Vasco. Y en Guipúzcoa estaría AGIPASE, la Asociación Guipuzcoana de Madres y Padres Separados, en el 943 48 26 14. Al hilo de lo que te preguntaba antes aquí justo, la figura de una mediadora familiar evidentemente consideres que es del todo positiva. De eso no cabe ninguna duda, ¿no? O sea, la evolución que haya podido haber en los últimos años, pongámonos por caso que estamos hablando ahora de casos de separación. No solo positiva, sino imprescindible. Es Incluso decir, imprescindible. imprescindible. Es decir, los mediadores familiares, y aquí ya les quitamos la titulación específica de abogado, psicólogo, los mediadores familiares son una pieza clave para intentar, de algún modo, conflictivizar lo menos posible las separaciones y divorcios. Pero también debemos resaltar aquí que no solo sirven para el antes de la separación y el durante, sino también para el después, los incumplimientos. La relación en cuestión, por ejemplo, los incumplimientos de pensiones alimenticias, de relación con los hijos. Es decir, cuando se quiere llegar a algún acuerdo o hay alguna situación que se ha enquistado, lo positivo para las partes no es conflictivizar en los juzgados el problema. Lo positivo es, en primera instancia, resolver mediante la mediación familiar. Y normalmente vienen casos y se resuelven. Estamos hablando de incumplimientos de pensiones alimenticias e incumplimientos de visitas. Y también algo que también se está dando con el tema de la relación con los hijos y las madres, básicamente, y en algunos casos los padres, la relación con los adolescentes. La mediación familiar para intentar que de algún modo se recomponga la relación de los adolescentes con su padre, con su madre. Y también, como no, como hemos dicho, con la familia extensa, con los abuelos. En estos momentos, en la sociedad de hoy en día, se está produciendo una situación de desarraigo familiar, de ruptura familiar a varios niveles. Entonces, la mediación familiar cada vez va a ser más necesaria para de algún modo intentar unir hilos, unir relaciones. Y por ello son imprescindibles los mediadores familiares. Eso es verdad, ¿no? Mencionabas tú el desarraigo familiar, que de hecho el término familia, el concepto familia o su traslación a lo que en la práctica diaria se ve hoy en día es bien diferente a lo que hace 40 años significaba familia, ¿no? Sí, ha cambiado mucho y no hay más que ver, bueno, por un lado las familias cada vez tienen menos hijos, pero al mismo tiempo al trabajar los dos miembros de la pareja, podemos ver a la salida de todos los colegios cómo están los aitonas esperando en muchos de los casos a los chiquillos. Por ejemplo, los procesos de separación con la mediación familiar también introducimos en ese régimen de visitas, en esa configuración del mañana a los abuelos, incluso a los hermanos de los cónyuges, ¿no? Como forma de articular que el hecho de una separación no hace que el niño se tenga que dejar de relacionar con los abuelos, sus tíos, sus primos. Eso es muy importante, que quede el conjunto de quiénes son sus familiares extensos, ¿no? Cosa que con
con las separaciones conflictivas se aísla ese menos, ¿no? Se le hace, tú eres o de esta familia o de la otra, con aquel con quien más convive. Y la mediación familiar estructura un futuro, una realidad futura muy encaminada a ese aspecto, a que se pueda relacionar con la familia extensa del menor en Antes cuestión. comentabais, desde la visión de la legislación, Ujú. qué es lo que nos dice la ley para estos casos, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca no No hay había ley, nada es que Bueno, nos... proyecto, debemos decir que no hay ley, pero que se un está trabajando en la proyecto, hay un misma. Es proyecto. decir, dentro de la Comisión de Familia, en la que está el Departamento de Justicia y Familia y el de Asuntos Sociales, Vivienda y asociaciones que trabajamos en este ámbito, estamos, pues ya hemos presentado dos estudios sobre la mediación familiar y no sé si dará tiempo a presentarlo en el Parlamento en esta legislatura, pero en cualquier caso ya está más o menos listo. Esas cosas ya sabes, ¿no? Sí, Van despacio. Los cosas de Palacio van despacio, la sí, sí. legislatura parece que está a punto de volar Ujú, y ya veremos si acaban o no. Bueno, desde aquí hacemos señalamiento a los consejeros titulares, ¿no? Señora Estrada y ujú. señor Madrazo, Sí. que tiren de agenda, ¿no? Y cumplan, avancen cuando menos a la medida de lo posible también en estos temas. En cualquier caso, os lo preguntaba porque lo que sí parece empezar a verse en el conjunto de España, en el conjunto del Estado, es esa realidad relativa a, bueno, nuevo gobierno, algunos hablan de talantes arriba, talantes abajo, pero en cualquier caso, un anteproyecto de ley Ujú. del divorcio que trae cambios sustanciales, parece ser, ¿no? Sí, los cambios primordiales va a ser la agilidad del proceso. Y no tener que esperar, por ejemplo, para acceder al divorcio el año que se tenía que esperar actualmente, por ejemplo, desde un mutuo acuerdo, desde la sentencia de separación hasta lo que es la demanda del divorcio. Sobre todo esa agilidad en la tramitación. Otra de las novedades es que parece ser en este anteproyecto que se está tratando la figura de la mediación familiar, de lo cual nos alegramos, pero sí que nos gustaría que se incluyese, porque lo que es en proyectos, todos suelen parecer muy bonitos, pero luego la realidad se suele alejar del proyecto. Y otro de los temas que parece que se quiere incluir es el de la custodia compartida, un tema muy interesante que hasta ahora parece ser que da miedo a todas las personas que formamos el entramado de lo que es el tema de las separaciones, custodias, menores. Es una palabra que asusta, custodia Ahora, ¿cómo está? compartida. Vamos por partes, Isabel, ¿cómo está esa realidad en Pues cuanto a la custodia de, pongamos por caso, separación de una pareja, mm, hay hijos o hijos por medio, mm. ¿cómo La queda? custodia, la realidad es que la mujer en este aspecto directamente se le atribuye a la custodia. Nos encontramos con una realidad en que los hombres tienen que demostrar que son buenos padres, lo cual no es que sea una muy buena igualdad entre los dos miembros de una pareja. Y sí es cierto que para establecer una custodia compartida hay muchas trabas, porque ya te he comentado que da miedo, ¿no? Es decir, hasta ahora existe una tradicionalidad, los niños se quedan con la madre. Ya puede un hombre, un señor, articular una realidad de separado y educar a sus hijos. Yo creo que hay gran desconfianza y por eso la mediación es fundamental en este tema, la custodia compartida. ¿Mm? Se busca esa igualdad, yo evidentemente puedo decir que sí, eso se ¿Mm? demuestra en el día a día, ¿no? Pero en cualquier caso se necesita, entiendo, un cambio cultural, ¿no? Sí, En todos los órdenes y en todos los aspectos, ¿no? Hay que superar discriminaciones hacia con respecto a, mm, hay que buscar la igualdad entre géneros, entre sexos. eso es, eso es. Se necesita también en este campo un cambio cultural, Ir ¿no? a poco, pero bueno, Otra nosotros, concepción. esa es un poco nuestra labor, ¿no? Intentar hacer ver otra alternativa. Lo que te comentaba al principio de que la medicina es ofrecer alternativas. ¿Y por qué no tú, hombre que eres joven, que ya has aprendido a poner la lavadora, a hacer tus comidas, a llevar tu casa, y por qué no la crianza de los hijos? Y por el contrario, a las mujeres a veces les decimos, ¿dónde vas a quedar tú, por ejemplo, como Mari Carmen? Porque se vas a asumir toda la custodia de tus hijos. ¿Dónde rehaces tu vida? Entre trabajar, llevar la casa y educar a tus hijos. ¿Dónde queda Mari Carmen o Pepita, ¿no? La mujer en sí misma. Si no vas a tener tiempo. Y entonces cuando se dan cuenta, oiga, pues es verdad. Yo también quiero tiempo para mí. Oye, Juan, vamos a compartir nuestros tiempos porque yo también quiero tener mi libertad para rehacer mi vida con otra pareja, juntarme con mis amigas, ir al cine, tomar mis cafés o tener mis vacaciones sola. Saber filtrar lo negativo de cada realidad y buscar en clave positiva lo que cada uno gana, ¿no? Lo que cada Sí, uno puede aportar, ¿no? es lo que te comentaba al principio. La mediación apuesta por
un ganador-ganador, que ninguno de los dos miembros se sienta, fíjate, mi pareja ha conseguido esto, yo salgo peor parado, no. Que los dos salgan en una situación de, oye, qué bien me siento, igual he perdido en este aspecto, pero he ganado en el otro. Que se hagan como compañeros de la realidad que tienen que ser, es ser padres de sus hijos. Ahora tuvimos unas reuniones precisamente con el Ministerio para tratar este tema. Mira, la guardia y custodia compartida, que es lo novedoso y lo que se va a imponer, pero se va a imponer no porque la realidad sociocultural no sea esa. Pensemos que la realidad social cultural es ya esa, en un porcentaje mayoritario de sociedad, es decir, la mujer que está incorporada al mundo del trabajo. Para profesionalmente poder avanzar, ambos necesitan sus tiempos y por tanto se organizan durante el matrimonio de forma que comparten tareas en el hogar y comparten la educación de sus hijos. El gran problema en estos momentos se estaba dando ya cuando en el 96% de los casos a una de las partes le adjudicaban el menor, normalmente, o sea, el 96% a la madre. Hay de una parte, a la madre le hacían la quisque, le hacían la puñeta, porque si esa madre está trabajando y es una persona con una profesión que tiene que dedicar bastante tiempo a la misma, no puede atender al menor. Y de hecho, tenía que buscar una persona que se la atendiera. El padre, de otra parte, que está implicado en la educación, en el cuidado, en función de los repartos de tiempo que se han hecho, resulta que pasa a ver al niño cada 15 días. Con lo cual, crispaban una situación de dedicación al menor y dedicación de tareas del hogar. Y por tanto, hacían un problema donde no lo había. Ahora, la mediación familiar va a ser importantísima, porque en el momento de la separación, que pensemos que es un conflicto, va a haber que articular muy detalladamente cuáles van a ser las funciones de cada uno en relación al menor, dónde va a vivir el menor, qué tiempos va a pasar con uno, qué tiempos va a pasar con otro, en situaciones concretas de enfermedad, cómo comunicarse, etcétera, etcétera. Para eso, para llegar a ese acuerdo con parentabilidad, está la mediación familiar. Pero no solo para eso, como en cualquier convenio, tiene que haber después alguien que deshaga los desacuerdos. Y esa es también la mediación familiar. Por eso hemos reiterado la importancia de incluir la mediación familiar dentro de la ley. Al hilo de lo que apunta justo, sí que me gustaría pues comentarle a los oyentes el decirles que la mediación familiar no es alternativa a la vía tradicional, a la vía del mutuo acuerdo o judicial, es complementaria, porque dentro de la mediación familiar se puede llegar a los acuerdos que van a ser el contenido del convenio regulador de su separación o bien del divorcio. Es decir, que también lanzo este mensaje a mis colegas de profesión, los abogados, que no se asusten, que la mediación familiar no va a quitar trabajo a nadie, es una complementariedad al sistema tradicional. Y al mismo tiempo, al colectivo de los psicólogos, mediación familiar no es terapia, es un tratamiento del conflicto de forma alternativa. O sea, es complementariedad para las dos profesiones. Y allá, lo que he dicho inicialmente, donde hay conflicto puede haber mediación como proceso de resolución de conflictos. No sustituimos a ningún profesional en su campo, somos complementarios. Y al mismo tiempo creo que va a enriquecer la sociedad. La mediación familiar creo que va al hilo de un cambio mental en la sociedad. No vamos vamos a humanizarnos, igual un poco por ese hilo. No basta ya de estar siempre en posturas beligerantes donde triunfo porque gano más que tú, ¿no? La mediación familiar es, bueno, prefiero ir de la mano a ti, ser tu compañero en esta labor de crianza, a sentirme ganador. ¿Por qué? Porque me quedo con el piso, porque tú me tienes que pasar a mí una pensión alimenticia, si eres el padre de mis hijos o la madre de mis hijos. Es un poco esa visión. En cualquier caso, permitidme que plantee esta otra realidad. Alguno puede pensar, bueno, justo ahí, Isabel, nos están poniendo sobre la mesa un mundo de rosas o bueno, como que esto es un método muy bonito, ¿no? Y sin embargo vemos día tras día, por ejemplo, antes mencionabais lo del maltrato, ¿no? Pues esa espeluznante realidad que parece estar oculta en un ámbito muy muy cerrado, en el ámbito de la familia también, ¿no? O de la convivencia en pareja, no convivencia sería en este caso, pero en el ámbito doméstico, y de ahí genera esa violencia
no sé si de género, violencia doméstica o como se le quiera llamar, que a veces tampoco está muy clara como hay que denominarla, y día sí día también nos desayunamos con esta triste y asquerosa realidad. Frente a esa realidad, ¿qué? Pues por mi parte decir que se necesitan medios, porque además estoy viendo la imagen de la televisión de esta reciente chica joven de 18 años que ha fallecido, de la prevención. Como todo hay que prevenir, no vale lamentar a posteriori. Y para eso se necesitan infraestructuras y que los gobiernos pues faciliten ¿eh? Infraestructura social para que quien se sienta amenazada acuda con la menor traba posible, ¿no? Que se sienta arropada. Pero eso es labor de los gobiernos que asienten una estructura, no una institucionalización, pues dando más pisos, profesionales que ayudan, profesionales que estén a pie de calle escuchando, ¿no? No solo cuando ya esté el problema. Esa es un poco mi visión, no sé justo qué pensar al respecto. Básicamente hay que tratar dos tipos de problemas. Primero, ver qué problema se está originando dentro de la familia. Y hay casos de problemas, de situaciones de maltrato que son por patologías. Y ahí, lógicamente, yo insisto que hay que realizar una labor de coordinación de todos los servicios sociales, de colegios, etcétera, etcétera. Porque normalmente en un porcentaje alto de los casos se puede ver indicios de esas situaciones. En otros no. Salvando casos excepcionales, hay un porcentaje muy alto de casos, normalmente el 80% de muertes, de maltratos, se dan en situaciones de separación-divorcio. Entonces, analiza qué problemática se da en las situaciones de separación y divorcio y podrás de algún modo reducir ese maltrato, esa violencia familiar, que es como nosotros decimos, y porque afecta normalmente a todos, a unos y a otros, mayoritariamente a las mujeres y a los niños, pero también afecta al hombre. Entonces, la primera línea de atención es lógicamente educativa, pero esa es a largo plazo y da pocos resultados, y lo digo de la propia experiencia trabajando con programas piloto en colegios. La línea preventiva de colocar en todas las comunidades autónomas el programa que aquí llevamos de atención integral y pluridiciplinar de familias sin crisis, integrando de algún modo en su gestión a las asociaciones de madres y padres separados, ese es un pilar básico, porque las propias personas que viven el conflicto, de algún modo, se implican en este tema, de algún modo, cuando ven los conflictos en personas allegadas, las remiten y en cualquier caso, una persona que tiene un conflicto tiene un referente de gente que está en su mismo entorno y que le va a resolver de algún modo, le va a solucionar en parte el problema. En cualquier caso, la bomba ambulante que pueden ser cada uno de las dos partes de la pareja se desactiva de algún modo. En otras comunidades no sucede esto. Solamente atienden a una parte del problema y a la otra parte la dejan, concretamente al hombre, lo dejan a su libre albedrío. Y este hombre, con su problema, ¿qué hace? Pues se lo come, lo aumenta y termina muchas veces con violencia hacia la otra parte, inclusive hacia su propia persona, suicidándose. Y con esto no estamos absolutamente justificando absolutamente nada, simplemente mostrando una realidad. Por tanto, este programa, llevarlo a todas las comunidades autónomas es una pieza básica, porque lo hemos visto en la comunidad autónoma vasca, los resultados que ha dado. Y donde más extensión tiene, como Guipúzcoa y Álava, es donde los resultados han bajado de manera, el conflicto ha bajado de manera muy importante. Guipúzcoa es la provincia el más con menor conflictividad de todo el estado, con una diferencia muy grande, al 22% frente a un promedio del 50 y pico en el resto del estado. Esperemos que se pueda avanzar, ¿no? En esa línea, se Ujú. trabaje en esa línea y poco a poco se vaya erradicando esta realidad, ¿no? En cualquier caso, el médico forense de Granada, Llorente Acosta, creo que es algo de memoria, una de las personas que más conoce esta realidad, recientemente publicaba un libro, entre varias publicaciones que tiene, el rompecabezas, creo que es, y ella hablaba de que, bueno, esta triste realidad, la del maltrato, corresponde a roles, ¿no? A que el hombre que está por encima de la mujer y el maltrato físico es una consecuencia de una muestra de dominación, ¿no? Tú eres mía, en este caso, y yo hago contigo lo que quiero, y mediante el maltrato físico lo que evidencio es pues que mantengo esa El superioridad, dominio. ¿no? Ese dominio, ¿no? Vosotros que insistís en la mediación,
Y yo no sé si es que porque últimamente aparecen más en los medios de comunicación estas situaciones deleznables, las del maltrato, digo, pues parece que ocurren más, ¿no? Tal vez sea algo que ha venido ocurriendo siempre, pero en cualquier caso, vosotros que tratáis en la mediación y habléis de la mediación familiar, a veces os da la sensación cuando hacéis estas otras realidades que no que nadáis contra corriente, pero que a veces lucháis contra una realidad que va a costar mucho cambiar, esa dominación que parece que cierta parte de la sociedad, cierta parte de los hombres, en este caso en su mayoría, tienen como asimilada, inherente, como que les corresponde, ser superiores al otro género. Pero a veces, cuando dices de los hombres, muchas veces el machismo no surge del propio hombre. Muchas veces somos, bueno, y me incluyo como mujer, las propias mujeres las que propiciamos la existencia de ese machismo incluso no, es que esto es un cambio cultural, Ujú. por no contribuir al cambio de esas parejas que tenemos que ellos pueden ser un poquito machistas, pero si tú como mujer continúas con ese rol, tú misma estás abonando ese machismo, y si a tu hijo le educas en ese machismo, pues la generación venidera arrastrará ese machismo, ¿no? Para mí lo fundamental es que en todo municipio hubiese un centro de apoyo a la familia en global que tratase todo, porque yo creo que para cuando se llega a un maltrato, ese hombre va dando señales de alarma, ¿no? Uy, o le da por beber, o le da por agresividad sin llegar al maltrato. Si en todos los municipios hubiese un centro de apoyo a la familia, con interdisciplinar, con psicólogos, abogados, pedagogos, esa señora que igual se siente amenazada ya en el primer signo tiene a quien acudir, oye, me está pasando esto. Es que eso ya se dice también, ¿no? Que ¿Mm? cuando se ha producido, en este caso del maltrato, Ujú. el primer tortazo, ya es Ya ha tarde, habido ¿no? Ya ha señales habido anterior, algo por delante claro. Pero si que la os ha gente no llevado a se esa siente custodia arropada familiar. y no se siente informada, pues muy difícilmente va a saber dónde pedir ayuda. Es por eso, centros de apoyo a la familia, de forma interdisciplinar, que ya irán a ellos, aunque sea pues porque un día le ha dado de malas maneras el tenedor. Uy, ¿cómo se comporta? Que si luego habla con otra persona que está en ese centro y pues mira, el mío empezó así y a ti no se le escapó un tortazo. O sea que es un camino hasta que llega una persona a maltratar de forma como conocemos por los medios. Si están los profesionales antes de llegar ahí, pues bueno, se actúa en sociedad. Yo aquí quiero hacer una Mm. reflexión y una reflexión bastante profunda. Desde Ujú. el año aproximadamente 98, 99, se vienen aplicando legislaciones para básicamente coercitivas, básicamente penales, para intentar atajar la situación de maltrato en el entorno familiar. Sin embargo, los porcentajes de denuncias, los porcentajes de muertes han ido en progresivo aumento. El año 2003 fue impresionante y el año 2004 llevamos ya unas cifras también abrumadoras. Por tanto, esto nos debe hacer reflexionar a todos, pero primero a los políticos, porque las medidas básicamente penales que han colocado no han dado resultado, no solo no han dado resultado, están aumentando las situaciones de violencia. Entonces es que igual esta causa que se está planteando como única, la de dominio del hombre a la mujer, no es esa la causa real. Porque si analizamos otro dato, y es que también se está dando un porcentaje del 25% de situaciones de maltrato de mujer a hombre, 25, he dicho de mujer a hombre, y 75 de hombre a mujer, más los datos que nos están ocultando de maltrato al menor, y todo ello básicamente dado en situaciones de separación-divorcio. ¿Qué está pasando en el momento de la separación-divorcio para que realmente se den estas situaciones tan conflictivas que terminan a veces en muertes? ¿Cuáles son las causas reales? La del dominio. También el 25% la mujer va a dominar al hombre. ¿Y el menor? ¿Qué pasa con el menor? ¿Por qué es el más maltratado? Es el más maltratado. Solo tenemos que tirar de los datos de diputaciones, que no se sacan. Solamente ha hecho alguna mención al mismo, lo ha hecho el defensor del menor y el Instituto Príncipe Sofía de Valencia. Entonces vamos a ver qué sucede en el momento de la separación-divorcio. ¿Qué pasa ahí? Que hay un conflicto. Pero igual una de las partes que tiene una situación muy engorrosa en la salida del conflicto se siente violentado y reacciona violentamente. Por tanto,
Poner un típico ejemplo. Una persona con un salario de 200.000 pesetas, de 29 años, se separa y resulta que sale de su casa, tiene que pagar media hipoteca, supongamos 90.000 pesetas. Estoy traduciendo porque me viene mejor de memoria. Tiene que pagar una pensión alimenticia también de en torno a las 50.000. Deja de ver a su hijo, que lo está cuidando igual casi mitad del tiempo, porque la mujer también trabaja. De repente no tiene dónde irse, porque la vivienda también no tiene dónde ir, no tiene padres aquí donde acudir. Igual si puede y se localiza con otras personas, pues puede ir a Oyarzun, al camping. Y todo eso no hay encima quien le atienda. No hay un servicio como Acipase que le atienda. Esta persona encima no le dejan ver a su hijo. Esta persona termina con todo el problema de la separación, divorcio, que igual inclusive, en este caso su pareja, ha sido por infidelidad y está viviendo con otra persona. Al final esto puede terminar en una situación de violencia hacia él mismo o hacia la otra parte. Hay toda una serie de problemas que no se pueden reducir a la palabra de dominio de una parte sobre otra. Hay problemas muy, muy concretos que se dan en el momento de la separación-divorcio. Vamos a resolver los mismos. Por ejemplo, todo el problema que estamos viendo de relación con los menores vamos de algún modo a solventarlo. ¿Cómo? Con la custodia compartida, o en cualquier caso, con sistemas de mediación familiar. Todo el tema de problema que genera una infidelidad, vamos a resolverlo con una atención psicológica. Todo el problema de vivienda, vamos a dar salidas a estas situaciones, porque no podemos dejar a nadie en la calle. Y hay muchos hombres separados en Guipúzcoa que no tienen dónde meterse, que están viviendo 3 y 4 en lugares muy concretos que no voy a repetir. Entonces, si a todo esto no damos salida, y esto lo colocamos, esta situación misma la colocamos en un Sevilla, en donde al hombre no se le trata absolutamente para nada, y encima la cultura andaluza es un tanto más machista que la del País Vasco, por razones X, tendremos todo un conjunto de explosiones conflictivas y tendremos una situación de maltrato mucho mayor que aquí. ¿Por qué? Sintetizando, no hay un programa de atención integral y disciplinar a todas las partes, no hay unas medidas sociales y no hay, sobre todo, una atención muy, muy concreta a los problemas concretos que genera la separación-divorcio. En cualquier caso, y hecha esa explicación profunda, justo, las cosas pueden ser las que sean y pueden ser múltiples, variadas y de todo tipo, pero nunca justificable el maltrato. Una cosa no quita la otra. A veces tú hablas en el origen de que las razones pueden ser 1000, pero luego el hecho de que uno llegue al estadio del maltrato está en eso por descontado que quiero no ayuda. reiterar que las personas que más sufrimos el maltrato somos las personas que estamos en el entorno del mismo. Por tanto, no es una palabra de justificación, sino todo lo contrario. Estamos haciendo una reflexión profunda que hemos trasladado a otros niveles porque esta situación de maltrato es ya insoportable. Son unas cifras muy, muy grandes y de algún modo habrá que reflexionar conjuntamente toda la sociedad para resolverlo. Por supuesto, las medidas legislativas, adelante y bienvenidas sean. Pero hay que también tomar otras medidas porque hemos visto que las medidas hasta ahora exclusivamente legislativas no han solucionado para nada. Habla de medidas legislativas e incluso las consecuencias penales que después acarrea parece que tampoco surgen efecto. Es decir, que quien acaba asesinando a quien era su compañera sentimental no se fija en, vaya, como luego me van a caer no sé cuántos años, no lo hago. Es decir, hay otros motivos de origen, no es como quien va a robar un banco y dice, bueno, si yo robo 1.000.000, sé que me corresponden de X, ¿me merece o no me merece? Aquí no se hace ese tipo de equilibrios de cuál es la consecuencia penal que me va a caer si, ¿no? Es otro tipo de origen, no sabemos muy bien Porque el las causas. origen generalmente puede ser psicológico, y es lo que apuntábamos antes. Si tú tratas a esa persona que es un potencial maltratador antes de que llegue a ser maltratador, evitas el problema. Es como cuando con el tabaco, campañas preventivas, se está reduciendo el número de fumadores para evitar el cáncer. Y con con el maltrato lo mismo. Si tú pones puntos de apoyo psicológico a pie de calle donde puedan acudir la gente llana y de forma sencilla, yo creo que evitaríamos mucho. ¿Qué ocurre?
que es muy difícil acceder a una terapia psicológica, muy difícil porque en el sistema público es difícil acceder y es muy largo en el tiempo y muy puntual, con lo cual al maltratador no se le puede tratar de forma correcta y en el ámbito privado carencia de recursos. De todas formas, miremos, volquémonos a la mediación familiar, Sí, que que es es que es lo que estamos a lo divulgando a otros temas. que veníamos a Eso. hablar y de lo que vamos a hablar ya en los pocos minutos que nos quedan por Muy delante. bien. Hasta la fecha, en las experiencias que habéis tenido, Ujú. en las situaciones que os ha tocado tratar, ¿qué tipo de consecuencias habéis obtenido? ¿Qué tipo de resultados? ¿Estáis Positivos, satisfechos? ¿Va muy por donde tiene que satisfechos. ir? Sí, y yo quería apuntar al tema, al hilo del maltrato, que bueno, no voy a seguir por esa línea, pero sí, en la protección de los hijos, la mediación familiar es algo, bueno, yo abogo por la mediación familiar y en este momento, bueno, me abandero como defensora de la misma, es que con la mediación familiar se evita el instrumentalizar a los menores, que no deja de ser otra forma de maltrato psicológico al menor, cuidado, porque utilizarlo como, bueno, me quedo al menor, me quedo con la casa, que dejo ver más al chiquillo, sin meter más dinero, eso se está haciendo un daño al menor. Y la mediación contribuye a, por favor, centrarse en qué queréis para vosotros y qué es lo mejor para vuestros hijos. La mediación familiar, si algo ves, volvemos a lo mismo, a la familia en global, que no solo se separan los padres, la pareja, los cónyuges, que hay unos hijos. Vamos a hablar por el interés de esos menores también, pero por los vuestros, pero no por ganar vosotros, más bienes materiales o el simple tema de ser ganador, perjudiquéis a vuestros hijos. La mediación familiar es eso, poner sobre la mesa a todos los miembros de la familia. ¿Mm? ¿Compartes esa visión, no? Justo, es así. La visión sobre los resultados de la mediación familiar, bueno, tenemos que ver que estamos insertos en una sociedad realmente violenta. Todo aquello que favorezca la cultura del diálogo para la resolución de los conflictos, todo ello sea bienvenido. Y si en este caso, en el ámbito de la mediación familiar, estamos viendo ya unos resultados en nuestra comunidad, en nuestro territorio positivo, por supuesto que bienvenida. Como he dicho anteriormente, los mediadores familiares ya son imprescindibles. Bueno, si esta realidad es así y esa figura ya es imprescindible, lo Ujú, vamos a recordar, dónde nos pueden asesorar sobre este tema, ujú. dónde acudir, a dónde hay que ir, quiénes nos pueden guiar. Pues buscar la figura del mediador familiar. Como ha apuntado aquí justo, nosotros somos un equipo interdisciplinar aquí en San Sebastián. Formamos la Asociación de Padres y Madres Separados en Paseo Zarategui, número 100. ¿Mm? Y sobre todo que busquen en páginas amarillas, en el periódico en prensa, la palabra mediación familiar. Que donde haya conflicto se puede aplicar la mediación familiar. Y habrá consenso con la mediación familiar. Sí. Pues nada más, gracias a los dos por haber compartido minutos de radio, por haber estado con nosotros, justo Sáenz Íñiguez, gracias por estar con nosotros, gracias de verdad, justo. Isabel Gil, gracias a ti también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estas dos palabras de Isabel Gil y de Justo Sáenz Íñiguez hablándonos sobre la mediación familiar. Ya lo han oído, hay que tratar de buscar ese consenso, esa bilateralidad, ese entendimiento, para que todo acabe llegando como siempre se desea, porque todas las partes lo acaban deseando al fin y al cabo a buen puerto. Esperemos que así sea y que de algo les haya servido el que hoy hayamos tratado este tema, la mediación familiar. Así que ahí queda. Eskerrik asko, gracias por haber estado ahí y hasta otra. Agur.